tómame. Si mis manos hoy te sirven, tómame. Ya no vivo para mí, tómame. Toma toda mi vida, tómame. Soy tu hijo que te ama, tómame. Quiero estar en tu morada, tómame. Mi futuro está en ti, tómame. Toma toda mi vida. Aquí estoy, Señor. Te rindo mi corazón. Aquí estoy, Señor. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida. Tómame. Soy tu hijo que te ama. Soy tu hijo que te ama. Tómame. Quiero estar, Señor. Quiero estar en tu morada. Tómame. Mi futuro está en ti. Tómame, Señor. Toma toda mi vida. Aquí estoy, Señor. Te rindo mi corazón. Vamos, pídele todo tu ser. Aquí estoy, Señor. Toma toda mi vida. A los pies, la rindo a tus pies, Jesús. Aquí estoy, Señor. Te rindo todo mi corazón. Aquí estoy, Señor. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida. La rindo a ti, Señor. Vamos a entregarnos como un sacrificio vivo, santo, agradable. Levanta tus manos y dile: Señor, toma mi vida, toma mis manos, mis pies, toma todo mi ser, para tu gloria. Dile: tómame, tómame, como un sacrificio vivo, tómame. Si mis manos hoy te sirven, tómame. Ya no vivo para mí, tómame. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida. Buenas, ¿cómo están? ¿Preparados? Claro que sí. Busca a toda tu familia, tráelos, porque sé que Dios va a hacer algo tremendo hoy en tu vida. Acomódate. Sí, Señor. Que tengan un feliz día. Que la mano del Todopoderoso esté con cada uno de ustedes. Hoy estamos aquí porque sé que Dios va a hablar a lo más profundo de nuestro corazón. Es ese tiempo para que busquemos de la guía de Dios, para que lo coloquemos este día, esta nueva semana, en la presencia de Dios, para que empecemos con todo el impulso. A eso nos quiere llevar
el Señor hoy. Es que tú dispongas todo tu corazón, toda tu vida, todo tu ser. Porque el Señor está aquí para socorrernos. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor vino para darnos vida, y no cualquier vida, vida eterna y vida abundante. Y aquí estamos para llevar un mensaje que trae vida, que trae fortaleza, un mensaje que trae paz. Y la invitación es para que coloques todo tu corazón hoy a la disposición del Señor, para que invite a otros a que busquen de Dios, para que comparta este mensaje, para que otros también puedan recibir de la mano de Dios, de la presencia de Dios, de la guía de Dios. Vamos a orar para que en esta mañana y en este día el Señor obre en nuestro corazón. Señor Jesús, hoy estamos aquí delante de tu presencia. Señor, que tu presencia hoy vaya con nosotros. Señor, toma nuestras circunstancias, toma nuestra vida, Señor, nuestros pensamientos. Señor, tu palabra me enseña y conoceréis la verdad, y la verdad me hará libre. Hoy el Señor quiere que experimentemos la libertad en Cristo Jesús, que experimentemos la vida de Cristo. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Hoy te pedimos que el fuego de tu Espíritu Santo descienda con poder sobre cada vida, sobre cada persona. Padre, tú sabes mi lucha, tú sabes mi necesidad, mi dificultad, la situación por la que estamos pasando. Pero hoy, Señor, estamos aquí porque precisamente tú tienes respuesta a nuestras necesidades. Guíanos, Señor, en este día, en este tiempo, que la paz de mi Jesús, que sobrepasa todo entendimiento, descienda en este día con poder. Que el poder tuyo, el toque tuyo, el Shekinah tuyo, Padre, esté sobre nosotros. Que el aliento tuyo, el Rúa, tu Santo Espíritu, venga hoy y sople vida sobre cada uno de nosotros. Gracias te damos por despertarnos en esta mañana, por darnos un día más de vida, por tener esa misericordia con cada uno de nosotros. Glorifícate hoy. Padre, hoy procuraremos darte la gloria y la honra solamente a ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, comparte esta señal, Rosito, que el Señor te bendiga, te guarde. Wilmar Aristizábal desde Cali, que el Señor te bendiga. No, mentira, está en Suba. En Cali está el Wilfer. Que el Señor le bendiga y le guarde. Yo sé que hoy Dios tiene una palabra para nosotros. No deje de estar compartiendo este mensaje. Bienvenido cada uno que se está conectando ahí: Arturito Ramírez, Eduardito Puentes, don William Roncancio, don Clemente Hernández, la gente de Pasquilla, Ismaelito, Florecita, la gente de Pasquillita. Le damos la más cordial bienvenida. Inesita, que Dios te bendiga. Albita y cada persona que está ahí pendiente de esta enseñanza. En Argentina le damos un saludo a Ana Victoria Arias, que el Señor le guarde. A don Sergio Pupo en los Estados Unidos, que el Señor le guarde también. Y cada persona que se conecta ahí a diario para poder escuchar una palabra de parte de Dios. Porque Dios hace cosas grandes, tremendas y maravillosas. Hoy nos vamos a hacer una pregunta. Estamos aquí vivos, grandecitos, y tenemos
unos cuantos años, y si el Señor nos dijera hay que nacer de nuevo, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos si el Señor nos dice, ya estando aún viejos, que tenemos que experimentar un nuevo nacimiento, que tenemos que experimentar una nueva vida? ¿Qué diría usted a esa pregunta? ¿Qué tendría usted para esa respuesta? ¿Qué le diría, Señor? ¿O qué le preguntaría más bien? ¿Cómo es eso? Pregúntese ahí. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa estar en la presencia de Dios? ¿Qué significa que el Señor Jesús dio la vida por cada uno de nosotros? Y tantas preguntas que nos podríamos hacer en este día. Pues el Señor trae la respuesta acerca del nacer de nuevo. Ese es el tema de hoy, nacer de nuevo. Y está en el libro de Juan, en el capítulo 3, desde el verso 1 en adelante. Si tiene su Biblia ahí a la mano, si la tiene en el celular, va a ir a buscar para que nos acompañemos en la lectura. Juan capítulo 3. Ahí está, para que lo lean, para que busquen y para que le pidan a Dios que hable a través de este capítulo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este hombre sabía quién era Jesús, porque le dijo que si estos milagros o estas señales que se veían, que no las podía hacer otra persona, que no fuese enviado de Dios. Y este hombre tenía algo particular. Dice que era de los fariseos. Dice que se llamaba Nicodemo y que era uno de los principales allí en la sinagoga. Y por supuesto que él debía saber muchas cosas, pero las sabía, mas no las había conocido, se las habían contado por alguna fuente, alguien le había dicho. Y dice, este hombre debió ser también de las personas importantes, fariseos, que los fariseos pues generalmente perseguían al Señor Jesús. Un principal, un hombre de la junta directiva, de los ancianos de la congregación, de los consejeros, del sacerdote de la época. Estaba allí. Y dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Señor o Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Además sabía y entendía. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este hombre ya se había leído a lo mejor en el rollo o en los manuscritos que habían el libro del profeta Isaías, donde hablaba de Jesús. Pero este hombre, por temor a ser perseguido, a ser rechazado o a lo mejor hasta ser crucificado por causa de seguir a Jesús, dice que fue de noche a buscarlo. Había temor en su corazón, había miedo, pero él quería saber quién era Jesús. Y él dice, sabemos
que has venido de Dios. Él sabía, era uno de los pocos que sabía que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios, porque le decía las sanidades, los milagros, los prodigios y todas aquellas cosas que tú haces, no las hace una persona del común. Esa persona tiene que haber salido directamente de Dios. Tiene que ser enviado. Nicodemo pues era un hombre culto, de buena letra, de buen vulgo. Era de los principales y estaba allí. Y él creyó en Jesús. No solamente lo había escuchado, pero tenía su duda y fue allí a consultar al Señor. Eso quiere decir que para el Señor no importa la hora, no importa el día. Usted puede ir a buscarlo, a consultarlo en el día que tú pienses, en el día que tú decidas ir a buscar a Jesús, en el día que tú crees el hábito de buscarle en oración, de leer la palabra, porque es un hábito lo que debemos hacer cuando busquemos a Jesús, que eso se forme, se haga parte de nuestra vida, se vuelva costumbre. Y este hombre fue allí a buscar a Jesús. Tenía necesidad y fue a hacerle muchas preguntas, a que Jesús le aclarara muchas dudas. Y este hombre, ahí hablando con Jesús, Jesús le dice, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tremendo lo que el Señor Jesús le dice. Tenemos que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Tal vez nosotros venimos de una tradición, de una costumbre, de una cultura, y es necesario cambiar de mentalidad. Es necesario renovar nuestra mente y no ver a Jesús como una religión, sino ver a Jesús como ese hombre que dio la vida con nosotros y empezar a relacionarse con Jesús, porque es pasar de la religión a pasar a tener una relación, un contacto a diario con la palabra, con la oración y entregar nuestra vida completamente al Señor Jesús, que Él tome el control. A lo mejor Nicodemo quería hacer eso, pero no se sentía seguro. Y fue allí a indagar y a decirle al Señor, en pocas palabras, ¿qué debo hacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y a veces decimos, pero bueno, ¿por qué tengo que cambiar mi manera de vivir, mi manera de pensar? Pero es algo o una condición que el Señor nos coloque, que nazcamos de nuevo. El Señor, cuando oraba al Padre por nosotros, por sus discípulos, el Señor inició diciendo: Padre, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has traído. Que conozcan a Jesús. Esa es la oración que el Señor hizo en el libro de Juan, en el capítulo 17. El Señor ora al Padre: que te conozcan a ti. Y esto es lo que en pocas palabras el Señor Jesús le estaba diciendo a este hombre Nicodemo: de cierto
te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es la condición que Jesús nos coloca, que cambiemos el pensamiento. Jesús tiene misericordia. Jesús, vimos en la conferencia anterior, que Jesús atendió a un pecador. Y este hombre pues no estaba catalogado como pecador, pero Jesús también lo atendió. Jesús atendía a todo aquel que necesitara de Él. Y Él lo atiende ahorita. Él le recibe todo aquel que necesite de Jesús. Sino que este hombre, pues por las circunstancias, por el temor a los religiosos, el hombre fue a buscar a Jesús de noche. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo es?, le dijo Nicodemo. ¿Cómo hace uno si yo ya soy viejo? El tiempo se tiene que retroceder y tengo que yo volver y entrar a la matriz de mi madre para poder nacer de nuevo, siendo ya viejo, y nacer por segunda, o entrar, le decía, por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer. ¿Cómo es esto, Señor? Y ahí donde estás, Señor, hoy te pido que tú me reveles qué es el nuevo nacimiento, qué es nacer de nuevo, que yo en mi corazón comprenda hoy qué es nacer de nuevo. Tal vez a usted le han compartido de Jesús durante muchos años. Tal vez has ido a una iglesia por N años. Tal vez has hablado con personas espirituales y le han dado muchos consejos, pero tú no has nacido de nuevo. No entiendes qué está haciendo. No entiende por qué hay que buscar a Jesús, por qué hay que orar a Jesús, por qué hay que pedir al Padre en el nombre de Jesús. ¿Por qué Jesús murió por ti y por mí? ¿Por qué Jesús, así tú hayas repetido una oración muchas veces, tú no sientes que Jesús está en tu vida, está en tu casa, en tu familia, que Jesús está dispuesto para ti? Hazte esa pregunta y dile: Señor, mientras va transcurriendo esta enseñanza, que yo pueda hoy entender qué es nacer de nuevo. Cuando yo empecé mi vida cristiana, había fuego, había esas ganas de aprender del Señor, de estar orando, de estar leyendo. Pero yo a veces se me dificultaba a mí muchas veces aprender de la palabra, como entender el antes y el después, el texto y el contexto. Y decía: Señor, ¿qué hago para que yo pueda tener facilidad cuando acceda a las Escrituras? Un día estaba en un servicio y estaba predicando un pastor que había venido de España. Y él dijo: yo antes de subir al púlpito a predicar, yo le digo: Señor, que lo que yo lea lo pueda entender y comprender con facilidad. Y yo ese día le dije: Señor, yo quiero eso. Señor, yo quiero eso. Obviamente, pues el Señor no me lo va a dar de la misma forma que se lo dio a Él, o no me iba a hablar de la misma forma, porque Él es un Dios personal. Dios es el Dios que le habla a ti de una forma y nos habla de diferentes maneras. Y de ahí para acá empecé
a comprender la palabra. Yo leo un pasaje y el Señor me dice, lea el capítulo para que tú puedas entender lo que quiere decir ese pasaje. Porque hay un pasaje aquí más adelantico que dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos memorizamos esos pasajes y decimos, yo creo en Jesús, yo tengo la vida eterna. Pero no comprendemos la razón de ser de ese pasaje. Y esta es la razón de ser de ese pasaje. Todas las incógnitas que Nicodemo tenía acerca de nacer de nuevo. Y aquí Jesús, muy amablemente, amorosamente, le responde. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Del agua y del Espíritu. Pues el agua representa el Espíritu Santo de Dios. El agua también representa cuando nos vamos a bautizar, que tenemos que sumergirnos para sepultar nuestra vieja naturaleza y nacer a una nueva naturaleza. Y le decía Nicodemo, hermano, usted que entiende la palabra, usted que ha leído, usted que ha estudiado, usted que es un hombre educado, yo te digo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para eso hay que creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Los tres tienen que estar ahí. Cada uno tiene su función. Y es que el Espíritu Santo entre a tu vida. Que tú no seas un simpatizante, porque simpatizantes hay muchos. De esa gente que es simpatizante con un actor, que es simpatizante hacia cierta música, hacia un cantante. Eso se llama ser una persona que siga a alguien, pero solamente como simpatía. A usted simplemente le gusta como el hombre canta, como el hombre actúa, su aspecto físico y ya. Pero hasta ahí. Si el hombre tiene una necesidad, usted no se la va a suplir. Es un simpatizante. Y hay muchos simpatizantes en la vida cristiana. Y de pronto a Nicodemo le pasaba eso. Era un simpatizante. Y le dijo, mi hijo o hijo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que pedirle al Espíritu Santo de Dios que esté en su vida. En ese momento no había ocurrido todavía el Pentecostés. Y le dijo, es necesario que tenga ese encuentro con Jesús. Que usted se vuelva a Dios de todo su corazón. Que usted no se conforme con vivir una religión, sino que usted camine con el Señor Jesús a diario. Que usted dependa del Señor Jesús. Que su vida dependa de Jesús, de Dios. Porque religiones hay muchas, pero Jesús solo hay uno. Solo hay uno que entregó su vida por ti y por mí. Y es experimentar ese nuevo nacimiento. Nacer de nuevo. Porque las demás cosas las vivimos en la carne. Las vivimos en nuestra humanidad. Por emociones y por muchas otras circunstancias. Y al Señor le sigue diciendo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le estaba diciendo, mi estimado amigo, hoy quiero decirle que todo lo que usted está viviendo, lo está viviendo
en la carne. Se movía emocionalmente por lo que el líder le decía, el sacerdote, los de la junta directiva de la sinagoga, los ancianos de allí, le dijeran. Y él simplemente le decían, Nicodemo vaya, y él iba. Nicodemo traiga esto, él lo hacía. Nicodemo arrodíllese, se arrodillaba. Nicodemo colóquele fuego al incensario, Nicodemo lo hacía. Pero él no entendía, porque lo vivía en la carne. No había tenido una experiencia espiritual. Y es lo que a mucha gente le pasa. A mí me pasó en alguna época. Y tuve que decirle, Señor, quiero tener una experiencia espiritual. Dios lo puede hacer de diferentes maneras. En diferente tiempo. Tú le puedes colocar una cita al Señor y le vas a decir, Señor, hoy quiero tener una experiencia espiritual. Pero no de esas espirituales que habla la gente del común, que habla con todo el respeto, la nueva era. ¿Qué es la nueva era? La nueva era es la brujería camuflada de una manera elitista. Esa es la nueva era, donde te presentan la brujería a través del Feng Shui, a través del yoga, de la meditación trascendental, a través de las velas y de muchas otras circunstancias. Y eso es lo que usan los actores, los artistas, los de la élite, el Feng Shui. O una espiritualidad falsa. O sea, creen en cualquier cosa. Pueden creer en una vela, pueden creer en cualquier utensilio y su fe está puesta en eso. La nueva era. Y hay que tener cuidado con las cosas que la nueva era ofrece. Es la brujería camuflada a través de la nueva era, donde le hablan cosas que suceden en la vida real y la gente dice, claro, eso está pasando, y la gente se las cree. Yo trabajé alguna vez pues en un canal de televisión, en otro, no en el que estoy ahora, y yo veía cómo la persona que leía las cartas se ponía de acuerdo con el presentador y le decía, yo digo esta palabra y usted sabe que esta palabra quiere decir que es esa carta. Y le decían a la gente cosas cotidianas de la vida y la gente las creía, porque es una falsa espiritualidad, una espiritualidad que no proviene de Dios. A veces, ¡ay, qué gente tan espiritual! Sí, Señor. No, es experimentar un encuentro personal con Dios. Es nacer de nuevo. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es que verdaderamente usted tenga esa experiencia con Jesús. Que verdaderamente usted pueda conocer al Señor Jesús. ¿Está comprendiendo lo que la palabra está diciendo? Y el Señor Jesús le dice, Nicodemo, no te maravilles de que te digo, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu, usted sabe que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sopla de donde menos usted piensa, de donde menos usted está esperando. Tal vez usted está pasando por una circunstancia, tal vez está pasando por momento de enfermedad, tal vez el médico le ha dicho le quedan tanto tiempo y hoy el Espíritu Santo quiere soplar vida. Tal vez usted ha ido de pronto a Girardot o a esos sitios calientes, Barranca Bermeja, que el calor me dicen que es infernal.
porque no hay brisa. Por lo menos usted va a Barranquilla, va a Cartagena, y la brisa pues mengua, a poca ese calor que se vive allá. Eso hace el viento. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tú no sabes la voluntad de Dios. Tú no sabes la respuesta de Dios. Dios sí la sabe. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Y debemos entender de dónde viene. Y le decía, usted ha oído hablar del Espíritu Santo, pero usted no sabe la magnitud, lo que el Espíritu Santo de Dios puede hacer en tu vida. Estaba diciendo eso, no te maravilles. Y el Señor le decía, no te preocupes, todo a su debido tiempo, todo con calma. Y le dice Nicodemo, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y hoy tú le vas a decir, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo hacer para tener esa experiencia espiritual? ¿Qué debo hacer? Oh Señor, ayúdame para que yo pueda tener esa experiencia, comprender las cosas tuyas. Dame esa sabiduría, ese entendimiento. Salomón le pidió sabiduría a Dios, Dios le dio sabiduría y le dio mucho más. Y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dijo, eso es muy sencillo. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Le dijo, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Le dijo sencillo, solamente necesita seguirme, creer en lo que has visto. Le dice, usted que es todo un maestro de la ley de Israel, está allí y no sabe esto. Tanto tiempo leyendo los manuscritos, el rollo de la vida, porque pues en esa época la Biblia no estaba así como la tenemos en esta presentación, o en esta presentación que tengo acá, sino eran manuscritos que estaban ahí en griego y en hebreo. Y probablemente los originales estaban en esa época pues en piedra todavía, no se habían pasado a papel, o de pronto ya algunos los habían organizado, pero solamente estaba organizado el libro, el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, que son Éxodo, Génesis, bueno, los estoy leyendo en desorden, son Levítico, Números y Deuteronomio. Se sabían esos libros a la perfección. El Pentateuco, los libros escritos por Moisés, inspirado por Dios, dirigido por Dios. Y le dijo, hijo, ¿qué has hecho con lo que has leído? ¿Qué has entendido? ¿Qué has aprendido? Y le dijo, tú eres maestro, tú enseñas y no sabes qué significa esto. No, Nicodemo, estás engañado y estás engañando a mucha gente. Yo a veces me aterro que las personas leen la palabra y ni siquiera entienden lo que dice. La leen por leerla. Vamos al libro de Isaías y el libro de Isaías lo lee y pasa alguien a leerlo, pero no entiende lo que está diciendo. No da una explicación de lo que significa ese pasaje que acabó de leer. Y el Señor le dice, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Le dijo, usted ha visto los milagros, le han hablado de los milagros, le han hablado
de cómo vino un endemoniado, gadareno, no ganadero, sino gadareno, y yo lo liberé, y los demonios se fueron a los cerdos. Eran tantos los demonios. Ha escuchado eso, y vio cómo los cerdos se precipitaron al mar. Y no entiendes, vio o escuchó cómo murió Lázaro y se fue resucitado, y muchas otras cosas, la multitud que sigue, y usted no asimila esto. Le está diciendo, le dio una exhortada con mucho amor. Con amor lo hizo. Le dijo, hijo, hay que racionalizar, hay que entender, comprender, no solamente leer el libro que tiene ahí, la ley, no hay que leerlo intelectualmente, hay que entenderlo para poder comprender lo que Dios tiene para ti, para tu familia, para tu casa. Dice, has oído, has visto los testimonios del cojo, del ciego de nacimiento, del ciego Bartimeo, que saltaba y le dijo, Jesús, ten misericordia, y fue y le contó a todo el mundo que Jesús lo había sanado. Y no entiendes esto, no lo quieres aceptar. Y es eso, es aceptar los milagros de Jesús, lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Y dice Jesús aquí con mucho amor, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Dijo, ¿están viendo los milagros, las sanidades, cómo los hogares se restauran, cómo la provisión viene a la casa? Y no lo creen, no lo asimilan. Le dice, si yo le hablo cosas espirituales, ¿cómo las vas a entender? Es ese el nuevo nacimiento, que tú puedas entender y comprender las cosas de Dios, las cosas espirituales, porque son cosas que no se ven físicamente, que no se palpan físicamente, sí se sienten, porque cuando tú determinas seguir a Jesús, usted siente que algo especial está ocurriendo en su vida. Usted está experimentando un cambio. Ese es el nuevo nacimiento. Que usted no siga aferrado a la tradición, que usted no siga aferrado a la cultura, que usted cambie esa manera de pensar. Algún día, muy cariñosamente, le dije a mi hermano mayor, estaban organizando una reunión familiar y estaban haciendo cuentas, y yo les dije, ¿qué van a hacer con ese dinero? Dijo, bueno, vamos a comprar el vestido, vamos a comprar el ponqué y vamos a comprar pues una caneca de sifón y una cajita de whisky. Le dije, qué pena, pero yo para eso no doy plata. Dijo, ¿cómo así? Le dije, compro la torta, compro la comida, compro la ropa, pero yo plata para trago no doy. Dijo, pues es que es una cultura que toda la vida hemos tenido. Le dije, hermano, y estaban varios de mis hermanos ahí, mis cuñados, le dije con todo el respeto, tenemos que acabar con esa maldita cultura que no le está dejando nada bueno a nuestras generaciones. Le dije, yo ya lo experimenté. Y un día mi hijo me reclamó porque yo me la pasaba más con mis amigos que con ellos, que por qué me malgastaba la plata en lugar de comprarles una ropa, en lugar de comprar cosas que verdaderamente necesitábamos para la casa. Hay que saber invertir. Y aparte de eso, la vida de uno se deteriora por causa de una cultura. Y le dije, cambiemos esa cultura y sembremos principios buenos en nuestra familia,
en nuestros hijos y en nuestros nietos. No sé si lo tomó bien, duró unos días como bravo conmigo, pero con el tiempo han comprendido que es lo mejor que podemos hacer. Cambiar eso y nacer de nuevo, nacer a lo espiritual, nacer a Jesús. Entender y comprender las cosas espirituales de verdad, lo que Jesús tiene para nosotros. Eso es lo que tú tienes que comprender hoy, nacer de nuevo. De lo contrario, con el respeto de muchos, estás viviendo una religión. Y Jesús no es religión. Jesús es una relación, es un cambio de naturaleza, es una renovación de la mente, de todo. Él quiere renovarnos todo. Tal vez tú tienes una casa y ya tienes 10 años, 15 años con esa casa y te quedas mirando el piso o te quedas en la cocina mirando, dices, esto ya está como viejo, esto es como anticuado, hay que cambiar. Y tú determinas cambiar todo, remodela todo. Entran los vecinos, los amigos, los familiares. ¡Uy, qué hizo! ¡Qué hermosura! ¡Qué detalles los que colocó! ¡Qué inspiración! Y usted es la misma casa, con la misma fachada, y usted la modernizó, la pintó de otro color, colocó nuevas cerámicas, nuevos porcelanatos, y su casa cambió. Ya es agradable estar en esa casa porque las cosas que tenía ya no solamente pasaron de moda, están viejas, están feas, deterioradas. Y así le pasa a uno. Se deteriora con el paso de los años, con las costumbres que traía, se enferma, tanto física como espiritualmente. Y hoy Jesús le dice, hay que nacer de nuevo, hay que renovarnos, hay que transformarnos y ser esas personas nacidas de nuevo en Cristo Jesús. Y aquí, cerrando, el Señor colocó un ejemplo que se hizo en la antigüedad. Le dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga ¿qué? Mas tenga vida eterna, mas tenga vida eterna. El versículo 14 es un ejemplo. Resulta que cuando el pueblo de Israel iba camino por el desierto, pues en el desierto hay mucha serpiente, hay mucha víbora, y pues era muy fácil que de pronto accidentalmente alguien pisara la cabeza de una serpiente, le pisara la cola o cualquier parte, y la serpiente automáticamente reaccionaba y le mordía. Y en esa época era muy fácil, porque la gente andaba en cotizas, en alpargatas, en sandalias, no tenía un calzado cerrado como ahora. Entonces, claro, la serpiente fácilmente en defensa se devolvía y mordía a alguien o lo picaba. Y el Señor Jesús le dijo a Moisés, Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente para que la gente cuando la mirara se fuera sanada. Pues no sanada, sino que era como un antídoto para las personas que fuesen mordidas, porque es cuando una persona es mordida por una serpiente, pues se le coloca el antídoto para la cura, para que mate, para que detenga ese veneno. Y no era la serpiente que hiciera algo, porque la gente dice, sí se pueden colocar cosas y adorarlas. No, era para que la gente mirara hacia arriba y los obligaba a que mirara al cielo, a Dios. Y la gente era sana. Dios hacía esa sanidad. No era la serpiente, sino simplemente era como diciéndole, miren arriba, y si usted mira arriba, Dios está ahí y Él va a estar sanándole. Porque dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice que el Señor, Dios, en el día los cubría con una nube, los protegía de las inclemencias
del sol, y el clima en el desierto es bastante calientico. Y esa nube los protegía. Y claro, al mirar hacia arriba, pues lo obligaba a mirar a Dios. Y dice que en la noche había una columna de fuego que los guardaba también, porque en la noche, en los desiertos, el frío también es bastante especial. Y dice, así tiene que el Hijo del Hombre, como se hacía llamar Jesús en esa época, fuese levantado, fuese llevado al cielo. Ese Hijo tenía que morir, crucificado, y al tercer día resucitar y ser elevado hacia los cielos. Dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Le decía a mi amigo Nicodemo, tal vez usted ignorantemente durante mucho tiempo ha seguido una religión, pero hoy mi hermano, mi querido Timoteo, mi querido Nicodemo, me pasé a Pablo, tienes que nacer de nuevo y decirle al Señor que le presente las cosas espirituales, nacer de nuevo. Y ahí en el verso que está más adelantico, que es el verso 16, Juan 3:16, dice acá, vamos a ver si podemos leer con las gafas, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo, primero, tienes que nacer de nuevo. ¿Y para qué ese nuevo nacimiento? Para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué le dijo? Tienes que creer. Si tú quieres heredar el reino de los cielos, tienes que creer. Dice, tienes que creer. Tú hasta este momento no has creído. Has visto las cosas, las señales, los milagros, las sanidades, pero tú no crees. Aún no crees, ni siquiera viendo. Y para eso ese nuevo nacimiento, para que tú puedas tener fe en Dios y puedas creer que cuando tú partas de esta tierra, te vayas a la presencia de Dios, a una de las moradas que el Señor Jesucristo tiene preparadas allí para cada uno de nosotros. Dice, para que todo aquel que en Él, ¿quién es ese Él? Jesús. En Él crea, en Él cree, no se pierda, no se vaya para tierrita caliente. Dice, mas tenga vida eterna. Jesús ofrece vida eterna. La vida de acá es pasajera, pero si tú cuando partas de acá estás creyendo en Jesús, te has arrepentido, te has vuelto a Jesús, Jesús te está ofreciendo vida eterna. Si tú experimentas el nuevo nacimiento, Jesús te ofrece hoy vida eterna. ¿Quieres esa vida eterna? ¿Quieres experimentar esa vida eterna? Si tú, mi hermano, que ya conoces de Dios y te has apartado, hoy Jesús te está ofreciendo vida eterna. Si tú alguna vez te congregaste en alguna parte, pero solamente viviste una religión, hoy el Señor Jesús le está diciendo, es necesario nacer de nuevo porque viene vida eterna. Viene vida eterna, cafecito. Y vamos a orarle al Señor Jesús. Ya está frito, está rico. Porque cuando está calientico sale mi foto ahí en el pocillo. Mis hijos me la regalaron de Día del Padre. Una foto pintada con la bandera de Colombia y dice, para el mejor. Bueno, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias hoy por esta hermosa palabra. Señor, tal vez habíamos vivido una religión, pero nunca, Señor, habíamos tenido una experiencia contigo. Hoy, Señor, te pedimos que así como tú te le revelaste,
a Nicodemo, y como le dijiste a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, hoy, Padre, hoy queremos experimentar ese nuevo nacimiento. Nicodemo le dijo: Señor, ¿cómo es esto? ¿Acaso siendo ya viejo tengo que entrar en la matriz de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le dijo: hay que nacer espiritualmente, porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es necesario hoy experimentar ese nuevo nacimiento. Si tú estás ahí por primera vez, dile: Señor, yo quiero eso. Yo quiero ese nuevo nacimiento. Si tú te habías apartado de Dios, o si tú me habías escuchado, o has escuchado muchas enseñanzas y no has nacido de nuevo, dile: Señor, hoy quiero nacer de nuevo. Hoy te invito a mi vida y te invito que entres a mi corazón, que borres mis pecados, porque tu palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Señor, tú moriste allá en la cruz por mí, derramaste hasta la última gota de tu sangre, porque me amas. Y hoy, Señor, límpiame con esa sangre de toda mi maldad, de mis culpas, de mis faltas. Padre, hoy quiero experimentar ese nuevo nacimiento. Hoy por eso te recibo como mi Señor y Salvador personal. Y te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que nunca jamás sea borrado. Que la presencia de tu Santo Espíritu venga a mi vida. Que hoy tú me bautices con tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque sé que a partir de hoy mi vida ya no será igual. Gracias, Señor, por haber muerto allí en la cruz por mí. Dice: porque todo aquel que en ti cree no se perderá, mas tendrá vida eterna, para que todo aquel que en Jesús cree no se pierda, ni tenga vida eterna. Señor, dame el don de la fe. Yo no te veo, pero sé que existes. Sé que viniste y entregaste tu vida por mí. Y a través de la fe, yo puedo creer en ti, puedo creer en tus milagros, en tus sanidades, en tu restauración. Que no me pase lo de Nicodemo, que Nicodemo veía las cosas, oía de los milagros, la gente testificaba y no creía. Que hoy yo pueda creer en ti. Gracias, mi Jesús, te amo, te adoro, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Permíteme orar por ti. Padre, yo te doy gracias por cada persona que está allí, Señor. Padre, tú conoces su necesidad, su circunstancia, pero hoy te pido, Padre, que en tu infinita misericordia tú vengas y abraces a cada persona. Hay muchos que no tuvieron un padre físico, simplemente una persona que en su unión marital con su esposa, con su mamá, tuvieron un contacto y de ahí vino esa persona, pero nunca se identificó con un papá terrenal. Pero tú estás ahí, porque hoy tú has entregado la vida, tú eres el padre de esa persona. Y hoy el Señor quiere sanar a aquellas personas que no tienen esa identidad paternal, esa identidad de la mamá. Hoy el Señor quiere que tú seas sano en esa área. Tal vez tu papá se separó de tu mamá. Hoy el Señor quiere sanar esa herida, ese rechazo que causó en tu corazón. Y hoy el Señor te quiere levantar y te está diciendo: es necesario que ya no cargues con eso, que sea borrado y que solamente quede por allá como un recuerdo, pero que esa herida haya sanado. La cicatriz queda, pero la herida sana. Padre, sana esa herida por culpa, por consecuencia del abandono de su padre o del abandono de su madre o del rechazo en el vientre. Que hoy tú seas sanando toda herida espiritual
Hoy te pido, Padre, que tú las sanes. Y las heridas físicas, las enfermedades, las inclemencias del tiempo, las inclemencias de los años. Padre, restaura. Aquella persona que se siente achacada, aquella persona que se siente sin fuerzas, Padre, renueva las fuerzas hoy. Sana, Señor. No importa la enfermedad, para ti no hay nada imposible. Hoy hay personas que están siendo sanas de cáncer, de lupus, de leucemia, personas que están siendo sanas de reumatismo, de los triglicéridos, del colesterol alto. Hay personas que están siendo sanas de los pies planos. El Señor está colocando curvaturas en los pies. Él lo está haciendo ahorita, en este momento. Solamente créele al Señor. Hay personas que están siendo sanas del rechazo de sus emociones. Recibe esta sanidad hoy en el nombre de Jesús. Créale a Jesús, no creas al dictamen médico. Jesús tiene la mejor noticia, la sanidad y la restauración para ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, hoy oramos por nuestra Colombia, para que tú coloques tu preciosa mano, que este virus nos siga avanzando. Ten misericordia de Colombia y de las naciones de la tierra que han sido impactadas por este virus, que han sido atemorizadas, aterrorizadas, que ha venido pánico. Señor, quita todo pánico y todo temor, Padre. Dale sabiduría a los gobernantes, al presidente Duque, que tú les des sabiduría para que pueda afrontar esta situación, mientras aprenden que hay que volverse a ti con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Amén. Bueno, no se les olvide compartir este mensaje. No se les olvide que sabemos que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Hoy saludamos aquí a las personas que nos están viendo. Hay bastantes personas. Qué tremendo. Rosito Muñoz y Urielito, que el Señor me los bendiga, juntamente con sus hijas. A Wilmar, que el Señor lo bendiga. Edguitar, un abrazo. Edgar Castillo, un abrazo. Que Dios le bendiga. Carlos Efraín Neira, un saludo. David Mateus, que también nos está viendo. Davidcito, un saludo. Ivancito Páez, qué bendición tenerlo por acá. Un abrazo. Qué tremendo, Ivancito. Que el Señor te bendiga. Andresito desde Tunja, Barajas Tocarruncho, un abrazo. Me saluda la señora, a los hijos. Que el Señor les bendiga. Miguelito Rodríguez, un abrazo por aquí. Marcela Constanza Bernal, saludos a mi amigo Juan Pablo. Dos hermanos muy queridos en la fe. Los amo mucho. Un abrazo. Juan Manuelcito Reyes, aquí en Madrid. Un saludo. Jacqueline Quintero. Y todas las personas que están ahí conectadas, que el Señor les bendiga. Todos los que hoy tomaron la decisión de recibir una palabra, a los que recibieron a Cristo en su corazón y a todos que aún no mencioné, pero que sé que están ahí no los alcanzo a ver. Pero cuando cierre ahorita la conferencia, cuando cierre ya la transmisión, aparece todas las personas que nos vieron. Sé que estás allí Arturito Ramírez, sé que estás allí don Clemente Hernández, está William Roncancio, Eduardo Puentes, todas esas personas que están ahí. Dina Giret, que está en el Socorro, Santander. Un abrazo. Si entró tardecito, ya estamos cerrando, entonces puede devolver ahorita que cierre la transmisión y ver el mensaje. O lo puede ver más tardecito en YouTube. Ahorita que termine, lo subo a YouTube para que también lo puedan ver ahí. Bueno, solamente me resta decirles que el Señor les ama, que el Señor tiene cosas maravillosas y tremendas para cada uno de nosotros. No dejen de escribirnos, no dejen de reportarse ahí, de comentarme lo que el Señor ha hecho en su vida, en su casa, en su familia, lo que el Señor está haciendo en cada tiempo, en cada momento. No se desconecten.
y dígale, Señor, es necesario que hoy yo experimente el nuevo nacimiento, que hoy yo te reconozca como mi Señor y mi Salvador personal. Es eso, diga el nuevo nacimiento, diga debo nacer de nuevo. Y no se le olvide compartir esta enseñanza, porque sé que Dios tiene cosas grandes, tremendas y maravillosas para cada uno de nosotros. Ahí los dejo con esta alabanza para que sigan disfrutando de las bendiciones de Dios. Comparta el mensaje, no seas egoísta, comparta esta señal. Los amo en el amor de Jesucristo. Un abrazo. Está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre. Las
está. Ay, mi